integridad. Diga conmigo, hacer lo correcto, aunque nadie me esté viendo. Eso es ser íntegro. Una persona íntegra no necesita tener un policía al lado, no necesita tener al pastor, un líder, para ser íntegro y hacer lo correcto. Eso es integridad. ¿Qué es lealtad? Es alguien que permanece fiel. Es alguien que, hasta el final. Venceremos. Hasta el final. Es alguien que permanece fieles a sus principios. Y venganza, usted sabe lo que es. Es ese fresquito que usted siente cuando alguien le hace algo malo. Es la paga de aquel que hizo algo malo. Y sabe, este es un tiempo donde muchos tienen como una sed de venganza. Como que bueno, aquella persona hizo lo malo y estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Que caiga. Estamos esperando justicia. Estamos esperando que venga el Señor. Pero hoy yo quiero que usted tome esta palabra como una píldora, que entre a su vida y que le dé descanso a su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque al pueblo de Dios el Señor le da una palabra. Diga conmigo, decid al justo que le irá bien. Dígalo otra vez, usted solo. Vamos, dígaselo al que tiene a su lado. Hoy yo quiero hablarle a la iglesia del Señor. Sabe que tiene que mantenerse leal y tiene que mantenerse en integridad. No importando todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. No importando eso, el Señor quiere una iglesia íntegra, leal y fiel a Él. No fiel a un sistema, no fiel a un hombre o a una mujer, fiel a Dios, fiel a Él. Hermano, hay que recordar lo que somos en Cristo. Somos iglesia. Somos iglesia. Usted no es rojo. Usted no es azul. Usted es iglesia. Diga conmigo, soy iglesia. ¿Sabe qué me da tristeza? Ver la posición de muchos creyentes que están hoy defendiendo a un color u otro, pero no defienden la causa de Cristo. Pero no se han dado cuenta que somos iglesia y que en todo momento usted tiene que tomar la posición de iglesia. Mantenerse íntegro al Señor, a su palabra, a sus principios, leal al Señor, a su palabra y a su principio. Porque cuando el Señor le toque el momento de dar el pago, sepa que va a llegar el pago sin usted ni siquiera desearlo en su corazón. Amén. Hay una historia en la palabra que eso cuando estaba dormitada me vino a mi mente. Fue en el libro de Josué, capítulo 9, hay una historia donde Josué hace un pacto con los gabaonitas. Los gabaonitas supieron todo lo que el Señor estaba haciendo por manos de Moisés y ahora por manos de Josué. Ellos supieron de que iban y tomaban posesión de todas las ciudades. ¿Qué pasó? Los gabaonitas escucharon eso y se les vino una idea a la cabeza. Vamos a ir a hacerle creer a Josué que vivimos por allá lejos. Ellos llegaron, armaron todo lo que tenían que armar, agarraron un pan viejo, sandalias viejas y le hicieron creer que venían de lejos y le dijeron: Josué, hemos escuchado todo lo que están haciendo ustedes con el pueblo, con otros que no son de su pueblo, porque el Señor les ha entregado la tierra en sus manos. ¿Y qué pasó? Hubo un pacto que Josué hizo con los gabaonitas. Prometió de que no los iba a tocar, de que ellos iban a permanecer intactos la tierra de los gabaonitas junto con los israelitas. ¿Sabe qué pasó? Para
que usted entre en contexto en la historia, Josué se sintió como que, bueno, ¿qué pasó? Que estos me engañaron, porque se dieron cuenta que los gabaonitas vivían cerca de ellos. ¿Sabe qué sucedió? Josué se molestó cuando el pueblo de Israel quería pelear contra esa nación, pero Josué dijo, epa, no podemos pelear contra ellos porque ya hay una promesa. Ya hicimos un pacto, un juramento de que no lo íbamos a tocar. ¿Sabe, iglesia? Hay que tener mucho cuidado con las promesas que hacemos, porque muchas veces decimos, Señor, si me sanas a mi hijo, yo te prometo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Señor, si haces esto, yo te prometo, Señor. Si me das un carro, te prometo, Señor, que todas las viejitas de la iglesia las voy a llevar. Y cuando la ve, mire, ese es un tierrero que le lanza encima. Señor, te prometo, si me das este trabajo, yo voy a colaborar para la obra del Señor. Y ni trabajo, ni colaboración, ni usted, ni nada. ¿Cuántas veces somos, me perdona la expresión, tan bocones para prometerle al Señor? Y le prometemos, Señor, yo te lo juro, Señor, delante de Dios, Señor, y el Señor tuerto, viendo tus promesas. Señor, yo te prometo, Padre, que si me das esto, yo hago esto. Y queremos hacer esa especie de trueque con el Señor. Señor, dame esto, que yo voy a hacer esto y te voy a servir. Cuando el Señor te entrega la bendición, mire, hermano, desaparecido completamente. Ya el hermanito tal no lo vemos más, porque se casó y se emocionó y no vino más nunca. Dejó de servir al Señor. El Señor le dio un carro, entonces todos los fines de semana se va por aquí, se va por allá y no aparece por la iglesia. Dígame. Oh, ay, Señor. Señor, yo te prometo. Y mire, la palabra de Dios dice que cuando a Dios hagas promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. Y no digas delante del ángel, dice la palabra. ¿Se acuerda que yo les he dicho ya varias veces que la palabra dice que por todo lo que nosotros digamos vamos a entregar cuenta? Y aquí en esta palabra dice en Eclesiastés, dice no digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. O sea, ¿qué quiere decir eso, iglesia? Tenemos un registrador allí. Alguien que está ahí anotando, mira, tal día Rodolfo prometió esto y prometió lo otro. Tal día Oscar prometió esto. Ay, santo. Tal día, dice la palabra, y no digas delante del ángel que fue por ignorancia que lo hiciste. Cuando nos bautizamos decimos, yo muero ¿para qué? ¿Y vivo? Y cuando Cristo te necesita, Señor, estoy muerto, voy a disimular. Estoy morido para ti. ¿Sabes, iglesia? Hay que tener esta historia. A mí me hizo reflexionar porque resulta que pasó el tiempo y llegó Saúl, ¿sabe? Estaba Moisés, estaba Josué, luego llegó el reinado de Saúl y Saúl le dio celos con los gabaonitas. Bueno, antes de eso, cuando Josué le dice a los gabaonitas, ¿por qué me engañaste? De ahora en adelante ustedes van a servir al pueblo de Israel. De ahora en adelante ustedes son los que le van a llevar agua, ustedes son los que le van a llevar la leña, ustedes van a servir a la casa de Dios. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Se mantuvieron, dice la palabra, que hasta, lea Josué 9, hasta el tiempo de hoy ellos se mantuvieron haciendo eso. ¿Qué fueron ellos? Ellos fueron fieles a la palabra que Josué le había dado. Ellos fueron íntegros a esa palabra. Ellos estaban allí cumpliendo la palabra hasta el día que Saúl se llenó de odio en su corazón, porque los veía como que Saúl era muy nacionalista y él quería que solamente la nación era la que estuviera allí con ellos, y entonces los gabaonitas eran extranjeros y no los querían allí. Saúl se le llenó el corazón de rabia y dijo, quiero que los exterminen a todos.
quiero que maten hombres, mujeres, niños y todo. Salió el ejército y dice la palabra, quiero que le pongan fin. Y quiere decir, eso está en 2 de Samuel, capítulo 21, 5. Quiero que pongan fin a esta nación. Los del ejército fueron y no les quedó de otra que hacer lo que el rey le estaba pidiendo. ¿Sabe? Pero hubo algunas personas que se salvaron. Pasa el tiempo. ¿Quién traería venganza a este pueblo que se mantuvo fiel? ¿Quién traería venganza a este pueblo que estaban haciendo lo que Josué les dijo que hiciera? Josué les dijo, quiero que ustedes estén pendientes de llevar todo a la casa del Señor. Y ellos se mantuvieron fieles a esa palabra y lo seguían haciendo. Siempre estaban ellos allí haciendo eso. Hasta que Saúl le dio la loquera y se fue a exterminarlo. ¿Qué pasó? ¿Sabe? Cuando alguien nos hace algo malo, usted dice, ¿qué dice? Señor, usted se siente como decepcionado, como que ¿dónde está Dios? Tanta injusticia. ¿Y dónde está Dios? Tantas cosas malas que están pasando y usted dice, ¿dónde está Dios? Que no venga mi causa. Señor, tanto dolor, ¿y tú dónde estás? Veía un video donde una mujer decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabe? Pasaron los días, los años. Y luego dice, en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 21, el capítulo 1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Pasó muchos años. Muchos gabaonitas murieron que estaban haciendo las cosas bien. Ellos pensarían, nadie va a vengar nuestra causa. Pero el pueblo de Israel comenzó a pasar hambre. No sabían cuál era la causa que ellos estaban pasando hambre. Pero llegó David y consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué estamos viviendo este tiempo tan malo? Y el Señor le dijo, David, echa memoria. ¿Sabes qué pasó? Saúl se metió con mis hijos. Con estos que andaban en integridad, que estaban haciendo las cosas bien. Y el Señor le dijo, todo lo que está sucediendo es por causa de esa injusticia que cometieron. David, sin dudarlo, llamó a los gabaonitas que habían sobrevivido y le dijo, ¿qué quieren ustedes que haga? Ellos le dijeron, quiero que me des a los que quedan de la casa de Saúl. Quiero que me los des. Llegó David y llamó a todos los que estaban allí de la casa de Saúl. El único que se salvó fue Mefibosé, porque había una promesa que él había hecho a su amigo Jonatán de que no iba a tocar a Mefibosé. El único que se salvó fue Mefibosé. ¿Sabe, iglesia? Hay que retomar otra vez el poder de la palabra. Hay que retomar otra vez el poder de la palabra. Estamos hastiados de los políticos, ¿no? Porque hablan y no cumplen. Pero la iglesia está cayendo en ese terreno. Hablando y no cumplen. Estamos hastiados de la gente que vive en hipocresía. Pero ¿por qué nosotros también? A veces le decimos tantas cosas a Dios que no cumplimos, pero ni la tercera ni la cuarta parte de lo que le decimos al Señor. ¿Sabe? Llegó David y le entregó a esta gente. Hagan con ellos lo que ustedes quieran. Los gabaonitas eran tan íntegros y tan fieles que fíjese, ellos dijeron, no queremos dinero, no queremos nada con los de Israel, solamente queremos que se haga justicia con aquel que derramó la sangre de nuestros hermanos. El que entendió, entendió. Yo quiero que usted se meta en el contexto de lo que está sucediendo en Venezuela.
Los gabaonitas le dijeron: no quiero que corra sangre del pueblo de Israel. No quiero que corra sangre no quiero que me paguen con plata ni oro. Yo quiero que pague aquellos que hicieron correr la sangre de mis hermanos, y esos son los de la casa de Saúl. ¿Sabe qué hicieron? Los agarraron y los colgaron en un sitio. Porque todo tiene una causa y un efecto. Estamos viviendo momentos difíciles, pero hay que hacer una retrospectiva. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos difíciles? ¿Será que la iglesia dejó de ser iglesia y mucha iglesia se fue tras los ídolos? Y nos faltó poner un ídolo aquí dentro de las iglesias. Muchas iglesias se fueron tras un hombre, tras un ídolo, defendiendo más un hombre que defendiendo más la causa de Cristo. He visto gente en la calle defendiendo un hombre, pero no se ponen a predicar a Cristo. Predique a Cristo, no defienda un hombre, no defienda un sistema. El Señor lo mandó a usted a predicar a Cristo. Es a Cristo, iglesia. No puedes olvidar que eres iglesia. ¿Qué es eso? Estar peleando por las redes sociales, que si este, que si el otro. No pelees por eso, no publiques eso. Publica la verdad. Publica a Cristo. ¿Sabe? Los videos de matanza tienen miles y miles de reproducción. Salen los pastores a orar y ni siquiera ustedes lo ven. Diga algo. Diga: ayúdame, Señor. ¿Qué dice la palabra? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con un hombre. Es contra principados y potestades. Esa es la posición de la iglesia. Iglesia, no pierdas tu posición. No caigas en lo que caen los demás en discusiones. Hable con Dios, hable con Él. Con ese es el único que usted tiene que hablar en estos tiempos. No esté defendiendo a nadie, porque en esta palabra vemos de que el Señor va a traer el pago a quien se lo merece. Pero necesita una gente que se mantenga en integridad y justicia. Ay, Dios. El Señor necesita una iglesia que se mantenga en integridad y justicia para que venga la venganza de Dios. Pero si la iglesia deja de ser iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mire lo que dice la palabra en 2 de Samuel 21:10. Estos hombres los ahorcaron. Y dice: hasta que llovió. Ellos quedaron allí expuestos porque ni siquiera los enterraron por lo que ellos habían hecho. Ellos quedaron allí expuestos y dice: hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Luego dice: y fue Dios propicio a la tierra después de esto. Otra versión dice: Dios escuchó sus oraciones, iglesia, y bendijo al país. Pero ¿sabe por qué? Porque había gente viviendo en integridad y justicia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién vengó a los gabaonitas? ¿Quién vengó su causa? Dios. ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? Es este Dios. Que hay derramamiento de sangre inocente y Dios lo va a hacer sin necesidad de tú estar haciendo nada. Aquí va a triunfar es el Señor. Aquí va a triunfar es el Señor. Amén. Entonces fíjese, tiene que haber una iglesia que viva en integridad y ser leal a Dios. Ser leal a Dios. ¿Usted está creyendo esto? Ser leal a Dios. Hay mucha gente, iglesia, que son leales a un sistema y son capaces de ir y exponer su vida por un sistema. Pero sabe, estábamos planificando salir a la calle a orar y a los que le dijimos: no, hay miedo.
Miedo no. A salir a la calle, hincarnos allí a orar. Si se humillare mi pueblo. Salir a orar a las calles. No salir a regar mensajes de odio, ni de rencor, ni de nada de eso. Salir a levantar a Cristo en esta nación. Esta es una iglesia de valientes. Me estoy dando ánimo yo. Esta es una iglesia de valientes. Ustedes los valientes que se esconden detrás de su mamá. ¿Saben? Hay otra historia poderosa. Es la historia de David con Betsabé. ¿Cuántos la conocen? David con Betsabé. ¿La conocen? Muchas veces hemos escuchado esta historia de David con Betsabé. David vio a Betsabé, wow, qué bella. Y vino y dijo, la quiero para mí, tráemela. Todos los enfocamos allí, en el pecado que hizo David. Que David cometió este pecado delante del Señor y tuvo que vivir sus consecuencias. Pero sabe, iglesia, leyendo esta palabra, yo veo que existe un detalle tan poderoso aquí. Porque David cobró muy caro ese pecado. ¿Sí o no? David lo cobró caro. Su generación cobró caro este pecado. Sus hijos. Tuvo que llorar mucho. Tuvo que ver tantas cosas suceder en su familia gracias a ese pecado. En Segunda de Reyes, voy de atrás para adelante. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5, dice: porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida. Este David, conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe cómo termina este versículo? Dice, excepto en el caso de Urías Eteo, que dice, David había hecho lo recto delante del Señor. Todo iba bien en su vida. Todo lo estaba haciendo bien. Pero hay un paréntesis. Hay un espacio. Excepto en el caso de Urías hitita. ¿Saben? Y leyendo esta palabra yo puedo ver, oye, Señor, fuiste demasiado malo con David. ¿Por qué te ensañaste así con tanta maldad sobre él? Resulta que no estamos hablando de cualquier persona. Urías no era cualquier persona. Urías era uno de los valientes de David. Para llegar a ser un valiente de David, tuvo que haber estado en la cueva de Adulán con David. Tuvo que haberlo visto peleando en toda ocasión. Los valientes de David eran como que su círculo. Y estaban ellos allí. Habían 3 que eran los más poderosos. Pero luego habían 30 que eran de su círculo más cercano. Y resulta que Urías era de su círculo más cercano. Urías era un hombre fiel. Urías fue un hombre que convivió con él y que aprendió con él lo que era la lealtad. Porque para ser un valiente de David quiere decir que estaba allí con él todo el tiempo. Quiere decir que Urías vio cómo David respetaba a Saúl y que muchas veces los tuvo en su mano para hacerle daño y no le hizo daño. Urías estaba allí viendo eso. Urías vio cuando Saúl le lanzaba las lanzas a David y David no levantaba su mano. Urías estaba allí cuando decía, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, ¿cómo lo voy a hacer?
Urías estaba allí adorando cuando David tocaba el arpa y adoraba al Señor. Urías estaba allí con él. Y Urías aprendió lo que era ser íntegro de su padre David. Aprendió lo que era la integridad. Aprendió lo que era la lealtad. Le fue fiel a todos sus principios. ¿Sabe? Pero resulta que una tarde, cuando debía salir los reyes a la guerra, David no salió porque David se sintió bien en su puesto. El Señor le había dado muchas batallas, había ganado muchas batallas y él estaba bien. David se quedó sin hacer nada. Por eso no debemos estar nunca sin hacer nada. Si usted no está orando, está ayunando. Si no está ayudando, está velando. Si no está meditando. Pero no debemos darle lugar al diablo. Resulta que en ese momento David ve a Betsabé que se está bañando y la ve muy hermosa. Y mandó, anda a ver quién es este pajarito. Quiero saber, le dijeron, mira, ella es la mujer de Urías. Él no le importó que Urías era uno de sus valientes. Y llegó y la mandó a buscar. Y se comió su pajarito. Resulta que allí vemos cómo se desata, como que si fuera una novela. Se empezó a desatar una serie de situaciones. Manda él a buscar a Urías. ¿Sabe, iglesia? Qué fuerte es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos. Ellos están allí. Pero por eso la palabra dice que tenemos que agarrar el dominio propio. Hacer mano del dominio propio. Este es un tiempo, iglesia, donde hay mucho odio y mucha rabia en la calle, ¿sí o no? Los que defienden un lado y los que defienden el otro están llenos de odio y de rabia. Y usted es capaz de agarrar a su familia. He visto gente que dice que mi familia de tal color no me hable. He visto cosas horribles publicando. No me hable el que es de este color y de este color no me hable. Cristianos diciendo vulgaridades por eso. Hay que tener cuidado de no dejarnos llevar por los deseos de la carne. ¿Sabe? A veces provoca de verdad agarrar a gente y como que, ¿sabe? Ahorcarlo. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Hay momentos donde provoca. Hay gente que usted quiere como que hacerlo caer en razón y no caen en razón. ¿Sabe? Y David se dejó llevar por sus impulsos. Tenga cuidado con sus impulsos. Dígale al que tiene a su lado, cálmate. Ten cuidado con tus impulsos. No le des rienda suelta a tus impulsos, a los deseos de la carne. ¿Sabe? Porque el deseo de venganza es deseo de la carne. El querer tomar la justicia por mis manos es deseo de la carne. El querer, mire, que el Señor mandó una bomba y extermínalo, es deseo de la carne. Y después que uno le da rienda suelta a eso, el ángel, ¿dónde está? Aquí estoy anotando, oye, pero Cairo, ¿qué le está pasando? Cairo se está parcializando. Ya David comenzó a, no me importa, le dijeron, mira, es de Urías, uno de tus valientes. No me importa, yo voy para adelante. A mí me gustó y listo. Ay, iglesia, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Había una palabra antes que ya se había dicho, donde el Señor le había dicho a Moisés, dile al rey que tenga cuidado de no tener muchas mujeres, porque eso los va a hacer desviar de su posición. ¿Cuántas personas han perdido ministerio? ¿Cuántas personas han perdido hogar, trabajo, por darle rienda suelta a un deseo? Y después usted voltea hacia atrás y usted dice, Dios mío, todo lo que he perdido por esto.
A veces hay hombres que se van detrás de una mujer y después que está listo, cuando la ve dice, Dios mío, ¿y era esto? Porque el diablo te la pone bonita o te lo pone bonito. Pero cuántas cosas hemos perdido por darle rienda suelta a los deseos. David le dio rienda suelta. No me interesa quién sea, yo la quiero y punto. ¿Saben? Luego, porque el pecado tiene una característica, que el pecado te lleva a otro y otro y otro y otro. El pecado viene en un momento y te seduce, que bueno, que sabroso se siente hacer lo malo. Pero luego ese pecado te lleva a agarrar otro y otro y otro y otro y otro. Llegó David y Betsabé le dijo, estoy embarazada, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a mandar, ¿sabe dónde está Urías? Peleando en la batalla. En donde debía de estar David, allí está Urías. Cuando David manda a buscar a Urías y le dice, tráemelo. ¿Sabe qué pretendía David? Esa mente maquiavélica. Bueno, vamos a hacer que se acueste y le metemos el muchacho, como que si fuera de él. Pues resulta que aquí es donde nosotros vemos con quién estaba tratando David. Aquí nosotros vemos la integridad de este hombre. Aquí vemos cómo este hombre, Urías, no era cualquier persona. Era un hombre de Dios, fiel a sus principios. Era un hombre que sabía dónde estaba parado. Era un hombre que sabía controlar su cuerpo, que se sabía controlar. ¿Sabe? David le dijo, cuéntame cómo está todo, disimulando. Cuéntame cómo está todo en la guerra. No, todo está bien. Bueno, descansa, ve a la casa de tu mujer y quédate ya con ella. ¿Qué respondió David? ¿Qué respondió Urías? Urías dijo, no, yo no puedo hacer eso. Luego llegó David y le dijo, bueno, no te vayas hoy. Vamos a aplicar otro plan. Ven y come conmigo en la mesa. Ven y quédate aquí conmigo. Y lo emborrachó y le dio vino para que se quedara allí con él. Y vamos a emborracharlo porque un hombre borracho no es capaz de decir que no. ¿Sabe qué pasó? Urías no cayó. Aquí yo puedo ver que no se estaba tratando con cualquier persona. Era un hombre íntegro. Era un hombre que era fiel y leal a sus principios, a lo que le había enseñado David. ¿Sabes qué dijo Urías? Le dijo, ¿cómo tú crees que yo me voy a ir? David casi que lo empujaba. Anda. ¿Qué hacía Urías? Dormía en la puerta del rey porque no quería ir a su casa. No quería ir a meterse a su casa. Dormía allí. La gente le decía, pero este hombre sí es tonto, ¿por qué no se va y se acuesta con su mujer? Miren la respuesta magistral que le dio Urías a David. Le dijo, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Se da cuenta que este hombre no era cualquier loquito del ejército. No era cualquier persona. Era el soldado. Era el hombre íntegro de Dios. Porque cualquier otro en nuestra posición, si hubiese ido, bueno, el rey me dijo, yo tengo que obedecer al rey. Yo voy y me acuesto con mi mujer allí y listo. Y se acabó todo. Pero él tenía temor de Dios y dijo, no lo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a ir a tener placer para mí? Mientras que mi ejército, el que está allí, el que hemos peleado tantas batallas, está en plena guerra. El arca del Señor, ¿sabe? El arca del Señor en ese momento simbolizaba la presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer si eso está expuesto por allá? ¿Sabe? Y no lo hizo. No hubo manera de meterle ese muchacho a Urías.
porque él no se dejó llevar, no le dio rienda suelta a sus deseos. ¿Qué pasó? David como que bueno, ¿y ahora qué hago? Seguía maquinando, ¿qué hago? ¿Sabe qué hizo? Escribió una carta y se la dio al mismo Urías y le dijo, quiero que le entregues esto a Joab, que era el jefe del ejército. ¿Sabe qué decía la carta? Quiero que pongas a Urías al frente de batalla. Quiero que lo pongas allí y cuando esté la guerra en más calor, todos retrocedan para que él muera. Urías hizo eso. Joab le obedeció y fue al campo de batalla y lo mataron. Al pasar el tiempo, se acabó el duelo. Él agarró a su ovejita otra vez. Véngase para acá. Él pensaba que ya listo, todo se acabó aquí. No hay rollo. Hasta que llegó un Natán. ¿Cuánta falta hacen los Natán en este tiempo? ¿Cuánta falta hace alguien que interrumpa nuestro camino? Y hoy yo vengo a interrumpir el camino de los que andan por allí peleando, sin saber qué es iglesia. Hoy yo vengo como una voz a decirle a la iglesia, no pierdas tu posición por defender a nadie, iglesia. Mantente en integridad, es a Dios. Deja de publicar cosas que encienden el odio y publica a Cristo. Si a usted no le gustó, no diga amén, no importa. Cuando David le habló a Natán, no le gustó. Pero cuando Natán le habló a David, no le gustó. Pero sabe, interrumpió su proceder. Lo interrumpió. El Señor a nosotros no nos llamó a defender ninguna causa de ningún hombre. Defiende a Cristo. Ora, ayuna, busca de Él, de su presencia, mantente en integridad, que el que la tenga que pagar, la va a pagar. Sin necesidad de nosotros estar diciendo nada. Si tienes que pedir justicia, pídelo a los pies del Señor. Si te gusta este sistema, pues ora. Si no te gusta, pues ora también. Pero no podemos perder nuestra esencia, iglesia. ¿Qué es eso, cristiano? Entre uno y otro cayéndose a golpe por lo que usted sabe. Toca al que tiene a tu lado y dile, no es tu posición. No es tu posición. La posición de la iglesia es mantenerse como Urías, íntegro. Gloria a Dios por Natán. Gloria a Dios por esa gente que te dice, epa, detente, ¿qué estás haciendo? Llegó Natán y le dijo, ¿sabes? Natán lo que hizo fue agarrar un espejo y se lo puso así. Ya, así. Vete ahí, ¿cómo te estás viendo? Natán le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejitas. Tenía demasiadas. Había otro que tenía una sola ovejita y la trataba como que si fuera una hija. Llegó un invitado y este hombre rico, en vez de agarrar una de sus ovejitas, se comió la del invitado. Y David se puso bravo porque somos buenos juzgando el pecado de otro. David se puso bravo y dijo, pero ese hombre tiene que pagarla 4 veces. Ese hombre hizo mal. Tiene que pagar ese pecado. Porque somos buenos para señalar el pecado de los demás. Pero nos cuesta ver nuestro pecado. Llegó Natán y le dijo, ese hombre eres tú. Usted se imagina, así como que cayeron los vidrios. Eso fue un frenazo que le metió. Ese hombre eres tú. ¿Sabe lo que pueden estar haciendo la gente del gobierno? Si hacen bien o hacen mal, Dios lo ve. Dios lo ve. Dios lo ve, iglesia. Si pacto satánico, la moneda, lo que sea, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Nosotros no lo vemos, pero lo ve el Señor.
Lo ve el Señor, el que está allá arriba, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Y este Natán se levantó y detuvo a David, porque por el camino que iba David ya había perdido el temor. David decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron, no tuve paz, porque no quería hablar, no quería decir nada. ¿Qué pasó? Natán le dijo: ese hombre eres tú, estás obrando mal. ¿Sabes? Y no te metiste con cualquier persona, te metiste con un ungido, te metiste con un hombre íntegro, con él te metiste. Hay de aquel que se meta con los ungidos del Señor. ¿Usted quiere que haya venganza? Manténgase en integridad. ¿Usted quiere que haya justicia? Manténgase íntegro al Señor. Llegó Urías, llegó David y le dijo: la espada no se va a apartar de tu casa, porque te metiste con un hombre que era fiel. Te metiste con un hombre fiel, te metiste con un hombre íntegro. Por eso, pero ¿por qué David pagó tan caro esto? Porque no se metió con cualquier persona, ¿sabe? Urías se fue en su mente, se fue de este mundo diciendo: mi rey me ama. Porque lo último que vivió con el rey fue la cena que tuvo con el rey. Se fue pensando: naguará, soy tan especial para mi rey que me llamó a cenar con él. Y se murió con las botas puestas. Póngase las botas de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor. Ya las caras se empezaron a caer en Cairo. Ya hay gente como brava. Bueno, ya hay gente como molesta, como que ya no me está gustando esto. Ya no me gusta esta palabra. Pero es importante, iglesia, que reconozcamos quiénes somos en Dios. No podemos perder la esencia de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es sal. La iglesia de Cristo es luz. La iglesia de Cristo es un ejército que no pelea con armas carnales, sino con armas espirituales en Dios. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Son espirituales, iglesia. Queremos que nuestro país, yo no quiero que sea como antes. Yo quiero que sea el país que Dios ha dicho que será. Que Dios ha dicho que será. No que venga la cuarta, yo no quiero nada viejo. Pa' viejo mi esposo. Yo no quiero nada viejo. Yo quiero lo nuevo de Dios. Y lo nuevo de Dios es lo que estamos pidiendo. Amén. El Señor utilizó a este Natán maravilloso. ¿Sabe? Qué despreciados son los hombres de Dios por decir la verdad. Natán fue y le dijo la verdad: no se va a apartar la espada de tu casa. Y luego, ¿cómo pagó David todo esto, lo que había hecho? Lloró. Usted lee los salmos de David, cómo David lloraba delante del Señor por lo que él había hecho. Pero ¿sabe? Porque lo hizo contra un ungido del Señor. Por eso fue que pagó tan caro lo que David hizo. A nosotros lo que nos corresponde es mantenernos íntegro a Dios, orar, buscar de su presencia, exponer nuestra causa a Él. Usted quiere que ser librado de la mano del opresor, exponga su causa al Señor. Señor, tú lo ves, tú me conoces, tú sabes quién soy yo, Señor. Por eso te dije: decía el justo que le irá bien. Decía el justo que le irá bien. A los justos le va a ir bien. No importando ningún color. Agárrese de esa palabra. Te irá bien.
Dios perdona nuestros pecados. Gloria a Dios por ese Dios perdonador. Pero sabe, las consecuencias son inevitables. No podemos evitar que vengan las consecuencias cuando obramos mal. El que obra mal, tristemente, va a tener las consecuencias de lo que hace. Por eso no busque vengarse. Hay un versículo que dice: Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios. ¿Quién nos va a vengar? El Señor. ¿Quién va a enjugar nuestras lágrimas? Todo lo que hemos botado lágrimas. ¿Sabe? ¿Usted cree que el Señor no ve tantas madres llorando porque sus hijos no están? ¿Usted cree que el Señor no ve cuando no alcanza muchas cosas? Él lo ve todo. Y dice: no se venguen ustedes, hijos, yo los estoy viendo. Gloria a Dios por los ojos del Señor que están sobre los justos de la tierra. Yo no sé, iglesia, si usted está agarrando ánimo, se va desanimado de aquí. Pero el que es justo se va a ir animado. El que vive en integridad se va a ir revestido de poder. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 6. La justicia guarda al perfecto de camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, porque el que usted anda caminando íntegramente, levante su frente en alto, no se defienda. Su integridad lo va a defender. Su justicia, su lealtad lo va a defender. El que camina en integridad anda confiado. La Biblia dice: huye al impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El león puede ver jirafas que son más grandes que él. El león puede ver elefantes. Pero él ruge y todo el mundo tiene que salir. Así que ruja el león aquí en Venezuela. Amén. Que ruja el león aquí en nuestra tierra.